los jinetes del Apocalipsis. Estábamos viendo el jinete del caballo blanco hace un par de semanas, que dijimos es el anticristo entrando al teatro de operaciones mundial. Y lo describimos el anticristo como una persona que traía una paz, pero es una paz relativa, basada en dictaduras, y lo hemos estado viendo bastante. La semana pasada estuvimos viendo al jinete que venía un caballo bermejo. El caballo bermejo, les estaba diciendo, el color bermejo es un color sangre, rojo sangre. Es como el color de los ladrillos, solamente que, bueno, la sangre va. Entonces, y estábamos viendo cómo este jinete traía una guerra, desencadenaba una guerra. Entonces, para poder entender lo que viene en el jinete, en el próximo que viene, en el caballo negro, debemos de entender qué es lo que está pasando con el anticristo y qué es lo que está pasando en el mundo. Vamos nuevamente a retomar esta línea histórica para que podamos comprender estos sucesos que vienen. Aparece el anticristo. Bueno, la iglesia desaparece. Es el rapto de la iglesia. Ya no hay cristianos. Empieza una crisis mundial porque no hay cristianos. La gente empieza a buscar a sus familiares, empiezan a buscar a sus niños. Acuérdense que los niños, cuando están todavía en el periodo de inocencia, ellos todavía no saben distinguir entre el bien y el mal, y el mismo Señor dijo que de los tales es el reino de los cielos. Entonces, desaparecen millones de personas a través del mundo e inicia la crisis. El anticristo aparece en el teatro de operaciones de la humanidad, y viene el anticristo y pone leyes estrictas para poder, se supone, tener un control. Estábamos viendo eso de cómo el anticristo va a hacer que desaparezcan organizaciones mundiales para él poder tener un control completo. Desaparece la ONU, desaparece la OEA, desaparece la Liga Árabe, desaparece la Unión Europea, desaparecen todos ellos para él poder tener un control completo. Hace su propio ejército, le levanta una religión alrededor de su figura, como lo han hecho todos los dictadores, que hasta los billetes les ponen la cara de ellos. Si ustedes van a un país en donde las dictaduras han sido largas, que por ejemplo en Irak, los billetes, ¿cuál era la cara que salía? Era la cara de Saddam Hussein. Y en Libia era la cara de Muammar Gaddafi, igual. Entonces, lo mismo va a suceder con el anticristo, mientras dando una paz relativa. La paz relativa quiere decir de que sí, todo está tranquilo, pero todo está tenso. Está tranquilo, sí, pero la crisis se siente en el corazón. Entonces, él, para poder tener un control, va a utilizar lo que se llama medios disuasivos. ¿Cuáles son? Va a tener en su poder las armas nucleares, y él va a decir, quietos, porque aquí estoy a la distancia de apretar un botón. Todo el mundo tranquilo, todos quietos, porque si no, él va a caer con todo. A los judíos, él le va a construir el templo en Jerusalén. Va a compartir lo que es la explanada del templo. Acuérdense que la explanada donde se supone que debería estar el templo, se supone, porque originalmente no estuvo allí, lo que está es la mezquita Al-Aqsa, una mezquita con el domo de oro, lo que miramos siempre en las fotos de Jerusalén. Entonces, allí es donde debería estar el templo de los judíos, y no está. El anticristo se lo va a hacer. Ese templo lo va a hacer el anticristo. Ya los judíos tienen listo todo para armarlo, pero quien va a dar, por decir así, el momento oportuno para que lo hagan va a ser el anticristo. Van a estar tranquilos los judíos con los árabes, con una tranquilidad igual relativa, hasta que empieza el anticristo a querer hacer una persecución en contra de todos aquellos que van a estar en contra de él. Así como lo han hecho muchos dictadores. Estaba viendo el levantamiento de Hitler como un dictador, y él hizo una persecución a muerte. ¿Contra quiénes? Contra los judíos, contra los comunistas y contra toda persona alemana que representaba una carga. ¿Como quiénes? Los que duermen en las calles, los homosexuales, los que tenían enfermedades degenerativas que tenían algún problema en las piernas o algo. A todos los mandaban a campos de concentración para poder morir
en donde nadie los viera. Entonces, igual va a ser el anticristo. Va a iniciar una persecución contra los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos no van a permitir que, aunque el anticristo hace el templo, el anticristo puede entrar al templo. No van a permitir. Entonces, el anticristo, que no sabemos quién va a ser, va a decretar una guerra primeramente contra los judíos, va a hacer la unión de varios ejércitos para poder ir a pelear contra los judíos a Israel. Entonces, va a empezar una guerra. Ahí es donde entra el caballo bermejo. El caballo bermejo representa la guerra. Va a llevar una espada, dice el caballo bermejo rojo, y va a iniciar una guerra que va a ser lo que nosotros vamos a llamar, bueno, nosotros no, porque la iglesia no va a estar, lo que se va a llamar la Tercera Guerra Mundial. Y como les he venido diciendo, en la Primera Guerra Mundial participaron 14 países y hubieron 50 millones de muertos. En la Segunda Guerra Mundial participaron una cantidad, parece que 24 países y hubieron 70 millones de muertos. Hoy en esta nueva guerra que va a iniciar el anticristo contra los judíos, se van a levantar países, los países aliados de Israel, que son Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, para poder defender a Israel, y el anticristo va a levantar a los aliados de él que va a tener en contra de Israel, los árabes, los rusos, los chinos, para poder ir a atacar a Israel. En ese momento hay una guerra, la Tercera Guerra Mundial. Posiblemente sea una guerra nuclear, posiblemente. ¿Cuánto dura una guerra nuclear? Lo que dura un misil en el aire. Desde que sale del silo hasta que llega, eso es lo que dura una guerra nuclear. Porque una vez cayendo, se terminó la guerra, porque ya no hay gente. Porque un arma nuclear, pues ustedes saben lo destructivo que es. Solo han habido 2 países a los que se les ha tirado armas nucleares, o los que ha caído sobre ellos una bomba nuclear. ¿Sabían ustedes? Han habido 2 países. Uno fue Japón. En la Segunda Guerra Mundial le cayeron 2 bombas, una en Hiroshima y otra en Nagasaki. Y el otro país que le cayeron bombas nucleares fue España. Solamente, pero no que se las tiraron, sino que les cayeron porque los aviones que las llevaban fueron derribados y cayeron en España, y ahí cayeron las bombas, pero no estallaron porque no eran para ahí. Tuvieron suerte. Pero una bomba de esa intensidad, hermanos, ustedes saben que hace una destrucción increíble en poco tiempo, mata cientos de miles de personas en poco tiempo. Entonces, una guerra nuclear va a durar poco. Una vez pasada la guerra, porque va a pasar la guerra, va a entrar una crisis, una carestía, una hambruna, y esto es lo que representa el jinete del caballo negro. Va a representar lo que no se sabe que depara el futuro, una angustia, porque no sabemos qué es lo que viene. Todo está caro, no hay comida. Durante la guerra van a decir los países que cultivaban fueron destruidos. Saben que, no sé si saben ustedes, Ucrania es considerado el granero de Europa. De Ucrania sale la mayor cantidad de trigo y muchas cosas, alimentos para todos lados, para Europa y para Rusia. O sea, destruyendo Ucrania, Europa se queda sin comida. Si Ucrania recibe bombas nucleares, la crisis de alimentos se va a agudizar. Ya de por sí ahorita, con el problema de la gripe aviar que estaban previniendo allá en Estados Unidos, de los pollos, miren qué caro se puso el huevo. $6.50, en algunos lugares hasta $7 el cartón de huevo del extra grande. ¿Sí? Solamente porque allá en otro país había una gripe aviar que le empezó a dar a los pollos. Eso se vino en cadena y se puso caro en todos lados. Imagínense a nivel mundial que destruyan los países en donde se produce la comida. Ahí no va a haber comida. En el mar, los barcos, que son los que llevan el trigo, los granos para todos lados durante esa guerra, han sido hundidos. Entonces, la gente no va a hallar qué hacer porque no hay comida. Y como no hay comida, ahí se va a aplicar más fuerte todavía la ley que va a tener el anticristo de el que quiera comer, o el que quiera comprar, o el que quiera vender, pues va a tener que tener algo, un símbolo, algo que lo identifique. Y ahí es donde viene lo que es el símbolo de los 3 seises.
el 666 famoso. Por eso es que el anticristo va a tener una forma de cómo poder controlar a la gente con esto de la comida. Y queramos o no, nos pueden tocar cualquier cosa y no nos enojamos. Nos pueden tocar el ego, nos pueden tocar el dinero, nos pueden tocar incluso hasta los hijos, porque nos quiten comida. Ahí sí topamos. Bueno, hasta en la misma Biblia dice que en la crisis que tuvieron en Israel, cuando allá los asirios tenían rodeado a Israel, la gente se comía a sus propios hijos. ¿Sí? Llegaban y le decían al rey, le decía una señora, dacenos justicia aquí con mi vecina. Habíamos quedado que un día nos íbamos a comer a mi hijo y el siguiente día nos íbamos a comer al hijo de ella. Pues nos comimos a mi hijo y está escondido el de ella. No, hombre, que lo saque, tenemos hambre. Por eso les digo, ni los hijos son tan importantes para nosotros como nuestra propia panza. Parece raro, pero así es. Entonces, en ese momento en que ha habido una guerra que ha devastado el mundo, una guerra que ha coartado la libertad de las personas para poder tener alimento en sus hogares, este caballo negro de la incertidumbre aparece. Es como cuando en la noche, en una oscuridad, o estamos tranquilos y de repente se va la luz y no miramos nada, una oscuridad. Y aunque estemos todos aquí en este lugar donde estamos, nos podemos sentir solos si estamos completamente en lo oscuro, ¿sí o no? Aunque tengamos un montón de gente a la par, se va la luz, no miramos nada, nos sentimos solos. Y empezamos a gritar, aunque tengamos a la persona a la par, y empezamos, ¿dónde estamos? Y aquí estoy. O sea, sí. Entonces, este caballo negro significa una incertidumbre. No se va a saber qué es lo que viene. No se va a saber qué es lo que hay. Incluso se oye una voz, dice ahí en ese mismo versículo, en donde da precio de las cosas. Si alguien tiene el versículo por allí, que me lo lea, por favor, ahí en el capítulo 6 de Apocalipsis. Es el capítulo 6, versículo 6. ¿Quién lo tiene? Capítulo 6, versículo 6. Y vi una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañen el aceite y el vino. Amén. Dice que después de que ha pasado la guerra, después de que ha pasado todo esto, las cosas se encarecen tanto que empiezan a cobrar lo que equivale al salario de un día por lo más básico, el trigo. Es como que me digan a mí, ¿cuánto está valiendo ahorita la libra de frijol? Anda casi por unos 50, cuando ha estado a veces a 50 centavos. Ahorita vale el triple. ¿Qué pasaría si la libra de frijol vale $12? ¿Cómo sentiríamos? Una libra de frijol por $12, lo equivalente a un día de salario, o el salario de un día. La libra de frijol está a $12, las 2 libras de arroz, $12 también. Todo subió, ¿verdad? Pero el whisky está al mismo precio. Entonces, ¿qué hacemos? Todo subió, pero miren, el guaro está barato. Exactamente eso es lo que va a ocurrir. Las cosas básicas van a tener una inflación de precio a tal grado que la gente no va a poder comprar. Estaba viendo un video hace poco de una persona en Venezuela y le pagaban en la quincena allá en Venezuela y le pagaban un paquetón así de billetes y decía este venezolano: miren lo que me acaban de pagar, aquí acabo de recibir mi quincena, ahora vamos, decía, acompáñenme, vamos a la tienda, ¿qué podemos comprar con eso? Y se llevaba 2 botellas de aceite. Y eso fue todo, con una quincena.
Entonces, por eso es que cuando aparece este jinete del caballo negro, hay una incertidumbre, la gente no va a hallar cómo hacer, y va a venir el anticristo y va a decir, esta es la oportunidad que tengo para poder controlar a la gente a través del hambre. Yo tengo comida, va a decir el anticristo. Quien quiera, pues va a tener que venir y arrodíllese. Y la gente, por comer, va a tener que hacerlo. Estamos hablando de la gente que esté, la gente que se quede. A todo esto, la guerra en sí no ha terminado, porque el exterminio no fue completo. Dice ahí más adelante que la gente que murió solo es la cuarta parte. La cuarta parte, ahorita hay un poquito más de 8.000 millones de seres humanos en el planeta Tierra. La cuarta parte, estamos hablando 2.000 millones de personas. Si fuera ahorita, ¿cuánta gente muriera en esta guerra? 2.000 millones de personas. Hermano, ¿no creen ustedes que de repente se mueran 2.000 millones? ¿No creen que es bastante? Sí. Y ya vamos a ver con el otro jinete lo que acarrea la muerte de 2.000 millones. No sé cuántos van a haber en ese periodo, pero la cuarta parte de muertos van a estar sobre la tierra. No se va a ajustar para poderlos enterrar. ¿Quiénes van a ser los que van a estar más felices? Los dueños de la funeraria, los de la Guatemala, van a decir, aquí lo hacemos. los carpinteros haciendo cajas, los que cobran por hacer hoyos en los cementerios, no, hombre, hasta comprándose Mercedes-Benz porque billete, pues van a decir. El panorama que viene en este periodo de la tribulación, como les decía la semana pasada, es de lo más triste y de lo más oscuro. No pinta nada bien. Ni para los que estén vivos en ese momento, ni para nosotros que podemos verlo desde el punto de vista histórico. A veces mi esposa me regaña allá en la casa porque yo soy muy fanático de las cosas de la Segunda Guerra Mundial. Es que yo soy muy fan, yo me sé todo, desde la primera hasta la segunda. Es más, tengo libros, recién pasadas la guerra, la Segunda Guerra, tengo libros de historia de 1956, que apenas tenían unos 11 años de haber pasado la guerra, ahí los tengo. Y me dice mi esposa, ¿y por qué es que tanto le interesa? Es que me gusta ver lo que pasó en ese tiempo para ejemplificarlo en el tiempo del anticristo. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Europa quedó devastada. No había país europeo que no hubiera sido bombardeado. España, como no, sí hubo uno, fue Portugal. Pero eso no hay que someter. España, por causa del generalísimo Francisco Franco, el dictador que estaba en España, gran amigo de Hitler, España fue bombardeada. Francia, no digamos, Francia no quedaron casas paradas. Alemania, la república que hoy reconocemos como República Checa, pero era Checoslovaquia, Polonia, Holanda, Noruega, Suecia, todos esos países fueron destruidos. Grecia quedó destruida, Italia, no se diga, incluso Inglaterra, quedaron destruidas todas esas naciones. La gente, en los videos que hay pasando la guerra, se mira a la gente que eran puro huesito y pellejo, caminando en las calles, buscando a ver quién les da algo de comer, y nadie les puede dar de comer porque no hay comida. No existe la comida. No hay porque nadie sembró nada. Los países dedicaron todo su dinero a la guerra, a hacer aviones, a hacer tanques, a hacer bombas, a construir fusiles, a construir tiros, y dejaron botada la economía en cuanto a la agricultura, en cuanto a la educación y en cuanto a la salud, por hacer armas. Exactamente es lo que va a ocurrir en ese tiempo. Los países van a gastar todos sus recursos en armas. Y no hay nada más destructivo para un país que se gaste todos sus recursos en lo militar. Decía el gran general chino Sun Tzu, decía, no hay nada que mate más a un país que una guerra prolongada, porque desgasta los bienes de toda una nación, decía él, 2000 años antes de Cristo. ¿Sí?
Y es cierto, y ocurre. Todos los países que quieren aumentar sus ejércitos tienen que quitarle dinero a alguien más. Se lo tienen que quitar o a educación, o a la salud, o a la agricultura, o a economía, pero tienen que hacer armas. Alguien me preguntaba, ¿por qué aquí en Centroamérica, Costa Rica y Panamá son dos países que han despuntado en la tecnología y en la economía? Fácil, Costa Rica no tiene ejército y Panamá tampoco. ¿Sabían ustedes que Panamá no tiene ejército? Tuvo ejército con el general Noriega allá a finales de los 80, hasta que llegó a Estados Unidos y dijo, no, quitemos a este loco de aquí. Y desde esos días, Panamá no tiene ejército. Entonces, no gastan recursos militares, gastan en recursos para que la gente pueda tener una forma de cómo conseguir comida. ¿Por qué en Costa Rica tienen los mejores hospitales en donde se hacen estudios para el cáncer a nivel latinoamericano? Porque no tienen ejército. Entonces gastan sus recursos en algo en bien para el pueblo. Y eso es lo que el anticristo exactamente va a hacer al contrario. Hacer un ejército mundial para mantener el control y va a quitarle recursos a la comida. Y la gente no va a tener comida. La gente se va a morir de hambre. Los que no se murieron en la guerra se van a morir de hambre. Y ese, hermanos, es el panorama que viene para ese tiempo. Bonito. No van a existir los gordos, ya no vamos a estar los gordos, es de más. ¿Sí? Dieta obligada, autofagia, van a decir algunos, se va a comer el cuerpo el solito. Sí. No van a haber triglicéridos, no van a haber colesterol, no va a haber hígado graso. Sí, porque la gente, los que no murieron por la guerra, van a empezar a morir de hambre. Y los que no mueran de hambre van a ser asesinados por el régimen, por no someterse. Ese es el panorama a rasgos gigantes. No me estoy metiendo todavía en cosas que muy profundas, porque lo que les he estado contando únicamente es un panorama desde arriba. Cuando terminemos de ver el último de los jinetes, la próxima semana, después de eso nos vamos a meter ya en cosas todavía más profundas, porque hay que ver qué es lo que va a ocurrir en cuanto a la religión, qué es lo que va a ocurrir en cuanto a la política, qué es lo que va a ocurrir en el mar, en el cielo y en la tierra. Y cuando hablo de cielo, hablo del espacio acá, no estoy hablando todavía del cielo allá. Y después vamos a meternos hasta el tercer cielo para ver qué es lo que está ocurriendo. Pero esto es básicamente lo que viene en la tribulación. Por eso yo les decía el jueves pasado, ahorita estamos a tiempo para poder hablarle a la gente, porque en ese tiempo no se le va a poder hablar a la gente del evangelio. Primero, no van a haber iglesias. Segundo, los únicos que van a andar evangelizando libremente con una protección de Dios van a ser unos escogidos que Dios va a poner, 12,000 de cada tribu, dice ahí, que son de las 12 tribus de Israel. Y los cuales van a ser también asesinados por el régimen del anticristo. Así es que, hermanos, ahorita nosotros tenemos libertad para poder predicar la palabra, tenemos la libertad para poder reunirnos en una iglesia, tenemos libertad para poder portar una Biblia. Hay que aprovechar esa libertad y poderlo hacer todo bien. ¿Están de acuerdo, hermanos? Sí. Amén. ¿Alguna pregunta acerca de esto?